Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles y feriados le decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general. Los invitamos a escuchar este programa Historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda la audiencia de Historia Activa en este nuevo día histórico que compartimos junto a ustedes y compartimos, por eso es que le decimos cuáles son las formas que tienen de comunicarse, teléfonos 423-3822 o mensajes al 425-7931, mensajes grabados me refiero, o mensajes de texto al celular de Radio Nacional 156-515-522, nos escriben a historia-activa@yahoo.com.ar, nos leen en www.netlog.com/historiaactiva, nos escuchan online a través de www.radionacional.com.ar en emisoras LRA6 Radio Nacional Mendoza, o nos solicitan amistad en nuestra página de Facebook, que ya son 112 amigos con los que contamos, y 112 amigos que no todos, pero una gran parte de ellos colaboran, se interesan, nos aportan datos y nos comentan las fotos, videos, etcétera. Así es. Bueno, nosotros vamos a continuar con este tema de la Segunda Guerra Mundial en relación a la Argentina, ¿no? Y vos habías trazado algunos perfiles el otro día, es decir, digo el otro día por día lunes, donde habíamos dejado bien sentado esta idea del neutralismo en la Segunda Guerra Mundial por parte de la Argentina, y que las potencias les interesaba que nosotros no entrásemos en la guerra porque éramos el gran proveedor de alimentos, sobre todo teniendo en cuenta en una guerra tan larga, muy larga, que nadie la había previsto tan larga, pero que se estaba haciendo larga justamente, y bueno, se necesitaba comer fundamentalmente, y se necesitaba, de ahí las cartillas de racionamiento en Europa, se necesitaba movilizar tropas, tanques, camiones, jeep, de todo aparato, ¿no es cierto?, que podría movilizar soldados, y se necesitaba nafta, sobre todo, o que le decían antiguamente carburante, para que tengamos presente. Entonces, bueno, eso era también nosotros éramos proveedor de todas esas insumos básicos, y nosotros dijimos también que llegamos hasta vender hasta el aceite de lino. El aceite de lino muy cotizado, aquel que usted va a comprar a la ferretería, ¿no?, para reciclar una madera, por ejemplo. Eso es muy importante a la hora de tener presente que inclusive se vuelven a pasar cosas que pasaron en la Argentina y en Mendoza en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, que en vez de usar carbón para las locomotoras, se usara maíz. Claro. Y eso, ahí tenemos un detalle, una constante de regularidad histórica importante, porque el carbón obviamente servía para exportar y lo usaban para las calderas de los barcos, por ejemplo, o para calentarse. Este es un tema de mucha profundidad, así humana también, porque Europa, no solamente el que no tenía leña tenía carbón, y si no había carbón ni había leña, no había combustión y por lo tanto no había calefacción. En medio de ciudades bombardeadas, pasos de tropas extranjeras por la ventana de tu casa, sí, y demás cosas que indudablemente padecieron los pueblos europeos y de todo el mundo, ¿no? Y demás calamidades, diríamos. Y demás calamidades. Bueno, vamos a decir que en cuanto a las posiciones neutralistas, la Argentina tuvo una larga tradición neutralista frente a las guerras europeas, desde el siglo XIX ya. Y las causas del neutralismo argentino básicamente son las que vos acabas de citar acá, es decir, por su condición de gran proveedor de alimentos para los británicos y para toda Europa en general. Y tanto en la Primera como en la Segunda Guerra, Gran Bretaña era el principal consumidor de estos alimentos argentinos, que eran granos y carnes, y
tanto para la población civil como para las tropas. Y hubiera sido imposible si Argentina no mantenía la neutralidad. Y ya que los barcos de carga hubieran sido los primeros en ser bombardeados, atacados, etcétera, por las escuadras enemigas. Y simultáneamente Argentina había mantenido una posición tradicionalmente reticente a la visión hegemónica del panamericanismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no era muy sumisa a las órdenes que bajaban desde la nueva potencia mundial que era Estados Unidos. Ese panamericanismo que quería envolver a todos en la guerra. Claro. Indudablemente esto que comenzó en la década de 1880 y que le dábamos grandes dolores de cabeza, cuando todavía no era una potencia hegemónica, y después cuando lo es, peor todavía, porque siempre vamos a discutir en esas conferencias panamericanas y mucho, ¿no? Claro, resulta que Gran Bretaña, cuando Argentina le consulta en 1939 a través de la embajada si declara la guerra al eje, ¿qué hace? Gran Bretaña le contesta que no, obviamente por las razones que estamos diciendo, lo necesitaba como proveedor. Y Estados Unidos, en ese momento, en 1939, aislacionista, le recomienda a la Argentina que debe romper, pero ellos no, esos son aislacionistas. Hasta el 7 de diciembre de 1941, en que es bombardeado Pearl Harbor, Estados Unidos se siente tocado, o sea, es atacado por el imperio del Japón, y entonces ahí sí exige a los países latinoamericanos el panamericanismo tan mentado y les exige que vayan en bloque con él. Son pocos los que se pliegan, entre ellos lo más importante es Brasil, pero Argentina no, continúa con su posición neutralista. Vos sabés que a propósito de esto, que nosotros lo veníamos charlando también, es que tanto Brasil como México también llevaron la parte peor en la guerra. ¿Sí? Sí. Digamos que a los mexicanos le exigieron un sistema de convoyaje, es decir, que es el convoy, es una agrupación, es una flota donde van destructores y digamos la línea principal de los barcos de guerra, pero tenían todo un conjunto que los rodeaba de barcos de menor calado, de menor potencia, inclusive algunos que ni siquiera con un cañón, para que los escoltaran en caso de ataque submarino. Y vaya, que les dio resultado. Hay una batalla muy importante que después no es objetivo del programa de hoy, pero la ligaron todos los barcos mexicanos. Obviamente. Y no solamente los barcos, sino las personas que murieron en alta mar. ¿Sí? O sea, la famosa carne de cañón. La famosa carne de cañón. Famosa carne de cañón. Y Brasil le tocó la parte más fea era atacar, una de las partes más feas, en el centro de Italia, cuando los alemanes habían hecho la línea gótica, era entre los Apeninos, y bueno, querían sostener a los aliados que habían invadido desde el sur hasta 1946, mientras fabricaban la bomba atómica. Bueno, ese ataque a la línea gótica la encabezaron los brasileños, ni les digo la gran cantidad de bajas también. No, que hay sobrevivientes, hay sobrevivientes digamos, de las acciones militares brasileñas hoy, y viven en total indigencia algunos de los que ya sobreviven, ¿no? Claro. Bueno, aquí en Argentina, el vocero de esta postura neutralista argentina frente a la imposición de Estados Unidos fue el Premio Nobel de la Paz, Carlos Saavedra Lamas, quien se opuso a la entrada de los países americanos en general, no solo de la Argentina. A partir de entonces, la presión de Estados Unidos sobre Argentina va a ser importante. Y muy importante. Muy importante, y no va a cejar hasta el 27 de marzo de 1945, en que tardíamente Farrell le declara la guerra a las potencias del eje. Pero en la Argentina, ¿cuáles eran las posturas? Eran tres. Los aliadófilos, que estaban a favor, obviamente, de Gran Bretaña y asociados, y exigían la entrada de Argentina en guerra. Los neutralistas, que eran los nacionalistas, que no querían meterse contra Alemania, porque la veían como la nueva ama del universo, y aparte porque convenía económicamente, por la compra de armamentos, alimentos, etc. Y los decididamente germanófilos, que eran minoría, pero aquí que los germanófilos eran los oficiales del ejército argentino, en su gran mayoría.
excepto la Armada, que siempre fue aliadófila Y liberal. y liberal. Pero el grueso de las Fuerzas Armadas concentradas en el ejército era germanófila. Y de aquí viene el otro enganche que hacemos, porque entre esos oficiales, muchos oficiales germanófilos, estaban los logiados en el GOU, que estaba manejado por el coronel Perón y otros coroneles de distintas armas del ejército, que eran la oficialidad joven, que eran oficiales superiores y que eran decididamente germanófilos, porque ellos sí estaban convencidos que Alemania iba a ganar la guerra a como diera lugar. Lo que no previeron es que se prolongara tanto, y los errores tácticos y estratégicos de el overcomando de la Wehrmacht, por ejemplo, no lo tuvieron en cuenta, pero ellos estaban convencidos. Entonces, ¿qué pasó? Ortiz, cuya fotografía hemos publicado en nuestro muro de Facebook, fue partidario de la neutralidad, pero condicionada también por su postura aliadófila. Le siguió el presidente Castillo, que mantuvo la neutralidad, pero ya su sesgo, su dirección iba por el lado del eje, de las potencias del eje. Y finalmente el gobierno militar fue germanófilo, o sea, mantuvo la neutralidad y con un fuerte apoyo a la embajada alemana en Buenos Aires. Y recordemos las interacciones que había, porque Roberto Ortiz era un abogado de la urbe, llamémosle porteña, que era, en su bufet se atendía a asuntos de los ferrocarriles concesionados a los ingleses, los británicos. También, es decir, que era un agente a sueldo de los británicos, después devenido, ¿no es cierto?, por razones políticas y otras, en presidente de la Nación. Sí, eso hay que decirlo, está muy bien. Y bastante importante su figura como presidente de la Nación, ¿no? Porque, como hablábamos, se atrevió a decir, bueno, nació del fraude, pero él quería limpiar el fraude. Claro, iba por su bautismo, ¿no? Claro. Para limpiar las impurezas de origen. Así es. Bueno, a todo esto se creó una asociación civil en la Argentina, que la nombramos el lunes, que se llamó Acción Argentina, que era una una agrupación civil conformada por intelectuales de fusta y por políticos de los partidos tradicionales, que si lo vemos, yo ya les voy a leer quiénes eran los que lo conformaban, se dan cuenta que es el germen también de la futura Unión Democrática. ¿Quiénes la conformaban? La mesa ejecutiva estaba formada por Raúl Monsegur, Federico Pinedo, Jorge Bullrich, Alejandro Ceballos, Julio Noble, ¿le suena ese nombre? Sí. Victoria Ocampo, Emilio Ravignani, Nicolás Repeto, Mariano Villar Sáenz Peña y Juan Balmaya. Esto era la mesa de enlace o ejecutiva, pero también estaba, entre otros, el doctor Alfredo Palacios, por ejemplo, y otros conspicuos dirigentes del Partido Conservador. ¿Y quién hizo el manifiesto inicial de esta acción argentina? Marcelo Torcuato Alvear, en su carácter de presidente de la Unión Cívica Radical. Había de todo. Aquí había de todo, era una mezcla rara, ¿no?, de socialistas, radicales, conservadores, escritores, economistas, literatos y dueños de periódicos, como Julio Noble. Así que esta organización llegó a crear filiales que llegaron hasta 300 en todo el país. Alguien apoyaba esto, también hay que decirlo. No hay registros, obviamente, pero la Acción Argentina estaba apoyada ¿por quién? Por a quienes les convenía que la Argentina fuera aliadófila. Llámese Embajada de Estados Unidos, Embajada Británica, etcétera, etcétera. Y esta acción argentina tuvo realmente una acción argentina. ¿Y quién más se destacó? El general de división retirado, don Agustín Pedro Justo, expresidente de la Nación. Ya van dos expresidentes que conforman Acción Argentina. Muy distintos en su ideología, pero unidos acá en su aliadofilia. Ahora me salió, lo dije mal el lunes, ¿verdad? En su aliadofilia. Bueno, ya estamos muy cerca del final, pero vamos a ampliar esto, pero lo que le vamos a decir es que una de las primeras medidas que tomó Pedro Pablo Ramírez, el general Pedro Pablo Ramírez, cuando asumió el gobierno de facto, fue declarar ilegal a Acción Argentina. Con lo cual, ya este amplio sector de la sociedad, o mejor dicho, influyente sector de la sociedad, ya tomó partido para lo que vendría después. Así Llámese Unión Democrática.
Y continuamos mañana. Continuamos mañana porque hay muchos enlaces acá. A cargo del señor Alejandro Cruz, Bueno. ahí, que va a disertar mañana con todos ustedes. Bueno, hasta el próximo programa, Alejandro, y bueno, nos vemos mañana en Historia Activa. Gracias a María del Carmen Jurisic en la operación técnica. Hasta mañana. Historia Activa.